Nosotros queremos vivir en nuestros hijos lo que nosotros no logramos hacer. Yo soy papá, yo soy mamá, yo soy tu lugar seguro, tu lugar de confianza. Bienvenidos. La relación con nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, pues se acercan efectivamente las vacaciones, pero es un tema para todo tiempo y para todo momento, que son los hijos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los hijos. Hemos estado platicando en otros episodios de como de teoría, ¿no, Luis? Como de cosas teóricas, y ahora sí queremos irnos como un poco al día a día, a cómo a nosotros nos ha funcionado o no una manera de relacionarnos con ellos. Eh, y bueno, no sé si quieras empezar tú como a comentarnos esta manera de cómo o cómo llegaste al camino, o cómo te estás relacionando tú actualmente con tus hijos después de todo lo que has aprendido, Luis. Gracias, Nadia, por darme la oportunidad. Bueno, híjole, es bien interesante este tema, de verdad. Yo diría que este tema te lleva a conectar tu presente con tu pasado. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera la forma en la que te vas a relacionar con tus hijos tiene que ver con la forma en la que te relacionaste cuando tú estuviste en el lado de tus hijos. Es decir, cuando tus papás se estaban relacionando contigo, siendo tu niño. Entonces, de alguna manera, cuando esa educación y esa manera en la cual nuestros padres se relacionaban con nosotros cuando no lo hacemos consciente, lo que tendemos a hacer es a repetir los patrones de conducta o de educación que aplicaron ellos con nosotros, y después nosotros tendemos a repetirlo con nuestros hijos. Y sobre todo me refiero más que nada a los patrones de relación con los hijos que no son funcionales. Es decir, que lejos de llevarnos a tener una buena comunicación con los hijos, más bien nos llevan a tener una lucha, ¿no? Un roce constante, y sobre todo cuando los niños ya empiezan a ser como un poco independientes, ¿no? O sea, como que ya, donde ya no nada más el niño de te quedas sentado, escucha y que haces lo que yo diga. Entonces, en ese momento, cuando el niño ya te empieza como de alguna manera a cuestionar por qué. Oye, tú estás hablando de cuando los niños ya son independientes, un poquito independientes, y que te obedecían antes y te quedas sentado, pues solo cuando eran bebés, oye. Porque Claro. cuando aprenden a caminar, o sea, sal corriendo atrás de ellos. Sí, claro, claro. Sí, Pues, lo mencionaba más que nada desde el aspecto de que quizás ahorita que lo mencionaste es así, que ya cuando son más grandes, porque es cuando se hace más visible lo invisible. O sea, es decir, en el aspecto de que se hace más factible el hecho de que empiezas a darte cuenta que la forma en la que lo estás educando no está siendo funcional. sí, bueno, si a mí me dejas platicarte, Luis, a ver, Claro. tú dime cómo fue para ti, pero yo me di cuenta que, Ujú. a ver, y por favor, no pensemos que lo que nuestros padres nos han enseñado, o la manera en la que nuestros padres nos educaron, o la forma en la que se relacionan con nosotros, no sirve. No, para nada. Por el contrario, lo que pasa es que cuando te conviertes en papá o en mamá, Ujú. pues ahí es donde, bueno, al menos en mi experiencia fue Ujú. como un llamado un despertar, a un llamado a la conciencia. Porque pues vienes de una, todavía a mi generación le tocó esta Ujú. de, pues lo haces porque soy tu madre, ¿no? Te lo comes porque soy, ¿no? O sea, ay, Sí, pero ¿por qué? Pues porque soy tu papá, ¿no? sí, y punto. sí. Entonces, pues yo, cuando mi hija era pequeña y entonces empezaba ya con las papillas y todo, Ujú. bueno, ya después, o sea, de que ya llevábamos un ratito con las papillas, pues de repente ya no quería comer. Y entonces yo dije, ¿cómo de que no? Yo venía de una educación en donde todo el plato tenía que quedar limpio.
No podía quedar nada, no se podía desperdiciar Sí. la comida. Hay muchos niños en este mundo sin comida, entonces, ¿no? Todas estas, como Creencia. digamos, creencias Ajá. en donde te hacen relacionar la comida con la culpa, ¿no? No Sí, puedes dejar de sí, nada en sí, el sí. plato, porque... Entonces, pues yo decía, pero espérate, o sea, mi hija ya no quería comer y se quedaba con el bocado, ¿no? En la boca. Y yo decía, o sea, no, te lo tienes que comer todo lo que yo serví para adentro, ¿no? Sí. Pero, y entonces la mandaba yo a la cuna con el bocado en la boca, las lágrimas, porque ella no quería comer y yo insistía en que ella tenía que comer. Sí, sí. Total que, bueno, dije, no, a ver, yo le dije a mi esposo, oye, necesitamos como ayuda. Le digo, necesito ayuda, porque fíjate que ella se va a dormir, o sea, la mando a la siesta con el bocado, llorando, y yo me quedo en una esquina, después de haber aplicado la de, te la comes porque soy tu mamá, y haberme convertido en maléfica, y ella con sus ojitos asustados me veía. Entonces yo me quedaba luego en una esquina así como meciéndome, así como de, y yo también llorando, y pobre niña, soy una mala madre. Total, empiezo a busqué ayuda. O sea, lo que voy es que buscas ayuda porque dices, a ver, ahí es donde te digo que los llamamos de la conciencia, ¿no? Pero ¿por qué si Ujú. esto funcionaba en mi casa o a mí sí me educaron así? ¿Por qué ya no funciona? O sea, ¿por qué lo quiero aplicar con mi hija y mi hija de 2 años me dice que de ninguna manera se va a pasar el bocado? Y claro que leí, bueno, me puse a leer y entre las cosas que me puse a leer Ujú. es que es eso que venimos de una cultura en donde pues la educación, por ejemplo, con respecto a la comida, yo estoy poniendo el caso, en este caso de la comida, era de limpiar el plato, o sea, que no hubiera desperdicio, porque a lo mejor tus padres habían pasado por escasez o por yo qué sé, pero maleducábamos al cuerpo, porque o sea, cuando tu cuerpo dice ya no quiero, Ya. pues no, o sea, te educaban para que tú sigue comiendo porque tienes que quedar, todo lo que te sirvió te lo tienes que comer, ¿no? Y resulta que pues leo que cuando ya el niño se quedaba con el bocado, pues ya tú ya habías perdido ahí la batalla, porque donde el chico tiene o el niño tiene el control del bocado para adentro y tú del bocado para afuera. Entonces cuando el niño dice yo ya no voy a comer, tú ya has perdido la batalla. Y efectivamente yo me daba cuenta de que si todos acabábamos llorando y yo en una esquina y la niña en la cuna llorando, pues ya había perdido la batalla, ¿no? Ujú. Pero era por esto, ¿no? Porque, bueno, a mí me enseñó algo muy lindo esto, que fue darme cuenta y creo que me funcionó súper a mí, claro, a mi hija y a mí, que educar más bien su cuerpo, es decir, cuando ya no quieres, ya no quiero, o sea, ya me llené, ¿no? Que esa es otra de las cosas que te digo que por educar a un niño de que come, 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 entonces se maleduca el cuerpo, entonces ya el niño ya no escucha su cuerpo y sigue comiendo a pesar de que ya está satisfecho. Entonces luego con los años o a la larga eso va creando problemas digestivos, problemas de sobrepeso, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, o sea, ¿no? O sea, me pareció, wow, descubrir todo eso me pareció maravilloso. Y además, bueno, pues sí, también empecé a ir a terapia psicológica para ver cómo podía yo, pues, contener a a mi pequeña, que empezaba también Ujú. con los berrinchitos, y yo decía, pero en este momento te vas a levantar y no me vas a volver. No, a ver. O sea, también yo me enganchaba y me ponía a hacer los Claro. berrinches con ella, ¿no? Ujú. Entonces, pues aprender nuevas formas de relacionarte, para mí sí ha sido un gran descubrimiento. Y pedí ayuda, obviamente, en ese momento, pues estuve en terapia y como tú bien lo dices, o bien lo habíamos platicado, se empieza por uno. ¿Dónde está uno como papá Claro. en este momento? Hay que atendernos nosotros como papás primero, atender nuestras creencias, nuestras que traemos desde casa, nuestras fidelidades familiares que traemos desde Ujú. casa y ver qué sí nos funciona al momento de relacionarnos con nuestros hijos y ver qué ya no nos funciona. ¿Cómo ves, Luis? Excelente, excelentes puntos que has tocado. Ahorita lo que decías de la comida, fíjate qué gran aviso te da un niño cuando ya la comida, como dices, que tú le estás tratando de dar de comer y ya se quedó en la boca, o sea, sin hablarte, ya te está diciendo dónde quieres que lo pongas si ya no, Ya no si ya hay no lo cupo, apetezco, ¿no? ya se llenó el contenedor. Y fíjate, digo, yo voy a abrir un poquito
mi corazón para nuestros escuchas. Por favor. Y el caso mío es un poquito, digo, atípico, ¿no? Porque, digo, yo tengo 2 hijos que afortunadamente, Claro. ¿verdad? Enmiendo, ellos, pues, tienen una condición y funcionan un poquito diferente. Uh-huh. Y ahorita lo que tú comentaste es el hecho de buscar ayuda, ¿no? Porque se vale. Claro. Volvemos a lo mismo. Quizás a lo mejor cuando uno estaba en el papel de hijo, pues uno asumía de que papá, mamá tenían la razón en la forma en la que uno lo estaban, en la forma en la que uno le impartían ese conocimiento o esa educación, y pues uno lo tomaba como que era para el bien de uno, que de hecho sí fue así, también ahorita que lo mencionaste. O sea, es decir, todas las personas siempre estamos tratando de hacer lo mejor de nosotros. A lo mejor no es la mejor manera, pero desde ti, desde tu corazón, sí sale la mejor intención para educar a tu hijo, ¿no? Y además, Entonces, dime, ¿te puedo hacer una pregunta, Luis? uh-huh. Si no fuera gracias a Uh-huh. tus 2 hijos, yo creo a tus 3, pero digamos, Uh-huh. tú hablaste de 2, ¿no hubieras aprendido todo lo que ahorita sabes? Si Sí, no fuera es que eso gracias es a a lo que iba a esta llegar. condición especial. A eso es a lo que iba a llegar. Okay, O sea, por eso decía que quería abrir mi corazón. Entonces, primeramente, cuando yo, por ejemplo, tengo el primer diagnóstico de mi hijo, que en este caso mis hijos tienen autismo. Uh-huh. Entonces, mi primer hijo realmente tiene un autismo muy, como a veces dicen, como muy, 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 muy leve, ¿no? Uh-huh. Muy, muy ligero. Pero en nuestras familias, no sé si te ocurra, Noria, tiende a ocurrir mucho la parte de, tiene uno que entrar como en el modelo de como el hijo que sí es perfecto. Entonces todos los demás tienen que guiarse por esa parte, ¿no? Pero por Si no, supuesto. no entras en ese club. Y a mí me Sí. ocurría mucho con mi hijo Luis, porque una de las características que tiene una persona que tiene esa condición es que son muy repetitivos. Uh-huh. Uh-huh. Juegan mucho solos, Uh-huh. a veces no hablan, a veces hablan de un tema diferente. Uh-huh. Y tú, desde tu visión, desde tú queriendo tú estar bien con la familia y con el niño, no se puede estar bien en 2 lados. Ocurre que la familia te empieza a cuestionar, es que no corriges al niño, es que no lo estás educando bien, es que cómo le permites, por ejemplo, mi hijo tendría mucho de estar abriendo y cerrando la puerta, abriendo y cerrando la puerta. Entonces, ¿verdad? En el sillón se subía y brincaba para abajo, ¿no? Entonces, era una cuestión que a mí me empezaba a cuestionar de relacionarme con la misma familia o hasta con amistades, ¿no? Claro. Tendía a aislarme. Entonces, ahorita que decías, obviamente igual yo, digamos, yo empecé a buscar ayuda con respecto a qué recursos habían para cómo entender la condición. Fíjate, primero, cómo entender la condición del niño. Claro. Cómo funciona un niño que tiene esa condición, Claro. ¿verdad? Y después, cómo entender en qué forma se le podía apoyar, ¿no? Porque a lo mejor la forma en la que le piden las cosas definitivamente no las entiende como tú se las estás diciendo. Y ¿verdad? ahí yo creo que tú súper consciente de Sí. que la manera en la que te habían educado, o sea, cero patatero, ¿no? Pero No para te iba a servir para nada. funcionaba. No, y por eso te ponía ahorita el ejemplo de en cómo cuando me relacionaba con mi familia, yo te voy a dar un ejemplo. Una vez estaba en unas vacaciones allá con mamá, Uh-huh. y el niño pequeño Uh-huh. estaba en el lavadero, y como tienden a tener un área donde tienen agua, el niño le hacía hacia el agua. Claro. Y el agua pues caía para abajo, porque otra de las características es que ellos son muy sensoriales. Claro. Y lo que es la arena y el agua es una cosa que los estimula mucho. Y recuerdo que mi mamá decía, el niño, ¿quién va a ver al niño? Y cosas así, ¿no? Que obviamente ella decía eso porque ella cuando le hablaba, el niño no le, haz de cuenta que le hablaba en otro idioma, y de verdad, porque vamos también si el idioma tenía que ver, pero esa cuestión, ¿no? De que no, tienes que hacer esto, no, ahorita te sientas, ahorita viene tu papá,
y ellos no están acostumbrados de esa No. manera, ¿verdad? Entonces, toda esa batalla también venía conmigo conforme ahí ellos iban creciendo. Entonces, como te decía, el empezar a buscar recursos, primero de entender su condición, después de entender qué era lo que funcionaba para ellos, es decir, porque digamos, como con qué se podían entretener, qué juegos les llamaban la atención, qué podían ver en la televisión y ese tipo de situaciones. Y Sí, trabajarse ustedes como papás, o sí, sea, claro. Esa fue la parte, de de hecho, vivir, digamos, voy a decir esta palabra que es muy ujú, bonita y que a veces se confunde, de vivir en la aceptación, que sí, es estar bien independientemente de lo que esté pasando afuera. O sea, pase lo que pase, yo estoy bien. No es exacto, resignación, sino es una aceptación, digamos, amorosa de claro. lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, no, y de hecho, digo, yo lo digo porque pues, sí, finalmente, como te digo, sí parece que no, pero sí afecta en ese aspecto cuando uno no está en su poder, que ahorita lo dijiste, de entender que realmente, bueno, yo tengo que entender a mi hijo, tengo que aceptar a mi hijo, tengo que amar a mi hijo y tengo que ver en qué forma puedo relacionarme con él. Entonces eso también tenía que ver con la relación de mi esposa y yo en el Claro. aspecto de desde nosotros mismos cómo podernos entender, cómo podernos relacionar, porque, ¿verdad? Cuando uno no conoce de esta condición y como te decía, cuando empiezan a crecer, empieza esa parte de uno está educando desde como a uno lo educaron. Sí, por Y eso supuesto. no funciona. Entonces, de hecho, todo eso es lo que a mí me llevó a este descubrimiento del autoconocimiento para aprender a entenderme primero yo, Sí, para poder genial, entender desde genial. dónde mis emociones, desde yo estaba educando a veces a mi hijo desde mis emociones mías y no desde las Claro. emociones del niño. Entonces ahí ya eso me daba una gran apertura a mí a poder observar qué está pasando conmigo. O sea, es decir, abrir mi visión y no solamente ver con la visión que a mí me educaron, que era muy limitada, que fue lo mejor que pudieron dar mis padres, o en este caso mi Claro, madre, que era mamá soltera, y entender que existen otras maneras de poderlos comprender, ¿no? claro, Que si hay un llanto, hay una razón, el niño está pidiendo ayuda, está claro, necesitando algo de mí, tengo que aprender a ver qué es lo que necesita de mí. claro. Y después entrar como con curiosidad, más que llegar y decirle, es que tienes que hacer esto, mejor decir, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿O por qué estás ¿Qué actuando de requieres? esta manera? Ajá, Oye, exactamente. tú citas, o sea, lo que tú estás compartiendo, que yo te agradezco muchísimo, Luis, eh, yo creo que nos pasa a todos los papás, Ujú, obviamente, pues con cada uno acomodados en nuestra propia dimensión, porque, por ejemplo, en el caso de mi hija, pues ella siempre ha marcado sus propios ritmos, ¿no? ujú. Entonces, ya sabes que, ¿no? O sea, desde bebés estás platicando, típico, ¿no? Que estás platicando con otras mamás, oye, y estás platicando de tus hijos, y las mamás, ay, no, o sea, ya sabes, los niños tienen 3, 2, 4, 6, no importa. Ay, no, mi hijo ya toca el piano como Mozart, ya monta a caballo, ay, mi hija ya va a clases de patinaje, ay, es una deportista olímpica, y entonces llegan finalmente contigo y te, oye, ¿y tu hija? ¿Y tú? ¿O tu hijo? Y tú así, bueno, a mí me pasaba mucho que yo, bueno, pues a mi hija le gusta jugar. Sí, porque Y es feliz. yo la llevaba la hemos llevado a cuanta clase ella ha elegido, porque afortunadamente Qué siempre le bueno. hemos dicho que ella, por lo menos, la elegimos una clase nosotros y otra elige ella. Y entonces digo, yo la recuerdo porque me acuerdo mucho, por ejemplo, ¿no? En gimnasia olímpica que yo le decía, estaba chiquita, y yo le decía, no te voy a sacar de la gimnasia hasta que no te des por lo menos una vuelta de carro. Y entonces cuando llegaba yo a verla, ella estaba brincando, pero en el tumbling, se agarraba Ajá. de la cuerda y se aventaba las colchonetas, o sea, yo así de, no, bueno. Entonces, oye, ¿y tu hija? Y yo, ¿le gusta brincar? Como a cualquier, Excelente. como a cualquier niño, ¿no? Pero Claro. a mí me encantó esta parte que ella a mí me enseñó, Sí, porque y yo digo que ella a mí me enseñó, porque como tú sí. dices,
Socialmente, ¿no? Los niños tienen que ser eruditos. Los niños tienen que saber de todo, tocar el piano, ser un Rembrandt, pintar, perfectamente, ser el mejor futbolista, el mejor. Sí. Pero a mí mi hija me enseñó que lo que a ella le gustaba era jugar. Sí. Y yo digo, claro, Es si es una niña, o sea, ¿no? ¿Por qué rayos voy a querer que una niña haga algo distinto de lo que ella quiere hacer, ¿no? Sí. Que además la niñez dura tan poco, y bueno, ahora lo puedo decir porque pues ya estamos entrando en otra etapa, ¿verdad? Que se llama la adolescencia. ¿Cómo ves, Luis? Me encanta lo que me compartiste, porque yo creo que nuestros hijos además son grandes maestros. Esa es la palabra. A mí me encantó ahorita eso que dijiste. Tus hijos son tus maestros, en efecto. Y ahorita me gustó la parte que dijiste, lo de la parte de como papás. Fíjate, eso yo creo que todos los que nos están escuchando lo van a coincidir. Nosotros queremos vivir en nuestros hijos lo que nosotros no logramos hacer siendo niños. Tiene uno que sean gimnastas y uno ni siquiera se estira. No, pero sobre todo eso, digo, mira, a mí me pasó, Luis todavía no tenía el diagnóstico. A Luis, por lo mismo que te digo, de que realmente es muy ligero su condición, yo lo puse a jugar soccer, y como ya había jugado soccer, yo idealizaba que Luis se pudiera realizar, porque a los 6 años, ¿verdad? O sea, estaba en la perfecta edad de empezar a aprender. No me lo vas a creer, ahorita me gustó lo que dijiste de tu hija. Todos los niños a esa edad, todos corretean la pelota para donde vaya, o sea, no hay posiciones, ¿no? Pero porque los niños están disfrutando. ¿Sabes qué estaba haciendo mi hijo? Andaba con otro niño buscando las abejas, cortando flores. Lo veo. ¿Verdad? Mi hija también jugó fútbol y le encantaba bailar. Antes en la portería la ponían de defensa y la volteabas a ver y ella estaba bailando. Entonces, fíjate qué gran lección, o sea, que a mí mi esposa me decía, ¿sabes qué? Él se divierte a su manera. Claro. Él lo está disfrutando a su manera. Y mira, no más lejos, mi compadre del que te hablaba antes, que él se le quedó esto de mi hijo, de que le preguntaba a él, ¿qué pasó, Luis? ¿Vas a ir al soccer? Sí, es que voy por mi juguito y mi sándwich. O sea, él iba más por el sándwich y por el juguito que realmente por ir a jugar. Es que sabes que esto trae al tema de que nosotros ponemos en nuestros hijos expectativas que ellos no tienen por qué cumplir. Por supuesto. Y porque por eso lo decía. Exactamente. Y que además esas expectativas son nuestra responsabilidad, no la de ellos, ¿no? Entonces, en el ámbito, ahora sí que volviendo a los ámbitos, acordándonos de esa que platicamos de Byron Katie, nuestro ámbito, el ámbito del otro y el ámbito de la realidad, pues nuestros hijos están en el ámbito del otro. Y nosotros, pues tenemos nuestras frustraciones o nuestros dolores o nuestras, con respecto a nuestros hijos, son porque queremos influir, modificar, manipular o hacer a este niño o esta niña como nosotros hubiéramos querido que fuesen, cuando en realidad llegan y ellos mismos te van diciendo, mira, soy esta persona, ¿no? Entonces, es maravilloso porque, pues, si está uno abierto a descubrirlo, va uno a descubrir maravillas de esa personita o de esas personitas que son tus hijos. Y algo que me encanta o que me encantó, y bueno, yo lo aprendí en nuestra certificación, es acercarnos al otro, y en este caso a nuestros hijos, como tú bien lo dijiste, con curiosidad. Más que con órdenes, es como, oye, tengo una preguntilla, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Qué pasó? Yo creo que si nos vamos, como creo que siempre nos ha compartido o nos compartió Ale, si nos vamos por ahí, esa es la parte. Descubres, las respuestas son muy interesantes y te ayudan a cambiar la perspectiva. Claro que estamos diciendo cosas que al momento, a mí siempre me gusta como llevarlo a la práctica,
¿no? O sea, Ujú. ser como Por supuesto, también si no, no funciona. la vida real. O sea, hay veces que Ujú. te agarran en el peor momento de tu día. De tu día. Ajá. Y por supuesto que uno quisiera que poder tener esa paciencia todo el tiempo, y no salirte de ti mismo, ¿no? Pero creo que siempre llevarnos como este hábito de no reaccionar, sino de observar, de preguntar, de Claro. curiosear y Ujú. de a partir de ahí aplicar, digamos, la contención, porque los hijos a través de los hábitos y a través de la contención es que ellos se sienten acompañados, amados, este, a través de la escucha también, queridos, a través de que les des espacio de expresión, ellos se sienten queridos y aceptados. Entonces, sabemos muy poquito tú y yo, Luis, por supuesto, y compartimos lo que tenemos. No sé si quieras decir algo más para Ujú. ya cerrar este capítulo. Sí, me gustó la palabra que dijiste, es curiosidad. Ujú. Hay que educar desde la curiosidad. Y yo diría no educar, sino aprender juntos. Con tus hijos estás aprendiendo. Claro, Ellos te están enseñando y tú les estás compartiendo tu experiencia, ¿no? sí, qué bonito. Entonces, creo que ahí esa parte, me encanta esa parte de aprender que ellos tienen una manera diferente de ver las cosas y tienen una manera diferente de que les guste algo de otra forma como a ti te gusta. Entonces, digamos que aproximarse al hijo, desde mi experiencia, está desde, si el niño está pasando por un mal momento, ¿no? Un berrinche, está enojado, dale su espacio, Ujú. ¿no? Dale su espacio en vez de querer interrumpirle ese proceso de que esté enojado, ¿verdad? De que esté triste. O sea, dale ese espacio y acercarte con curiosidad y hacerle preguntas, ¿no? Y otra cosa, eso que acabas de decir, maravilloso, que es cuando tienen este tipo de emociones o despliegue de emociones, que pues sí, no tratar de como de, pues aquí no está pasando nada, no estás enojado, ay, no estés triste, ay, no. Eh, yo muchas veces se lo he comentado a mi hija cuando ella está enojada, le digo, está bien que estés enojada, le digo, nada más te pido un gran favor, le dije, si quieres puedes quedarte en tu cuarto y ahí estar enojada todo el tiempo hasta donde tú decides que quieres estar en ese estado de conciencia, le digo, pero no te hagas daño tú ni le hagas daño a nadie, ¿no? Entonces, como que también es importante en relacionarnos con ellos desde la curiosidad o de relacionarnos desde el aprendizaje, también relacionarnos respetando las emociones y educando estas emociones de alguna otra manera, no sé cómo ponerlo, pero no suprimirles las emociones. Sí, de acuerdo contigo. Yo pienso que entonces más que nada el relacionarnos con los hijos sería más desde ese espacio de hacerte su amigo. Pero bueno, hacerte su amigo Luis, pero sí, obviamente que o Claro, sea, yo sí creo que también tú debes de decirles, yo soy papá, yo soy mamá, sí. No, ¿no? no, sí, claro. Obviamente, digamos, claro, Sí, donde hay escalas, donde, claro, la, obviamente hay una el, autoridad, hay unas donde, reglas en la casa, por como tú dices, supuesto, como ellos ahorita lo están compartiste. aprendiendo de ti, Sí, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy tu lugar seguro, tu lugar de confianza, ¿no? Aquí es donde podemos dialogar, aquí es donde se pueden negociar, aquí es donde se ponen las reglas, aquí exactamente. es donde está ese lugar de contención, ¿no? Y obviamente, pues siempre desde un estado de conciencia, si es posible, amoroso, por eso digo, es cosa de practicar De todos los practicar, días. claro, claro, claro. Sí, o sea, sería, digamos, para cerrar que más que nada, digamos, sobre todo porque ahorita compartías el espacio de cuando entran en la adolescencia, una etapa bastante de retos para ellos. ¡Auxilio! Entonces, desde ese espacio, volverte su amigo. Ahí es donde a eso es a lo que me refería. Sí, no, Volverte no su romper amigo. la relación en la adolescencia, no romper la relación. Ahí muy Yo la verdad ahí importante. también sigo, Ujú. sigo páginas hay muchas, nosotros hablamos desde nuestro aprendizaje, desde nuestras casas, desde la ontología,
pero hay muchísimas herramientas hoy en día, libros, podcasts, YouTube, de educación, de infancia, de adolescencia, que se pueden escuchar, de los que nos podemos hacer, digamos, o acercarnos a este tipo de herramientas para pues ir practicando cada día, porque nuestros Claro. hijos nos llevan a esta práctica diaria y a relacionarnos con ellos desde la conciencia y no desde la exigencia, el enojo, las frustraciones del pasado, las fidelidades familiares, las creencias, etc. Yo diría que también de una manera bien sencilla sería el ser congruente, que lo que le estás Sí, pidiendo al niño es algo que tú practicas, sin que es duda. algo que lo que le estás diciendo es algo que realmente tú se lo estás modelando, Sin ¿no? duda, no le podemos pedir que no vea el celular en la mesa cuando nosotros no lo soltamos. Esa parte, Por ¿no? supuesto. Entonces esa comunicación, pues, Nuria, Comunicación, por ajá, supuesto. sí, pues yo diría que, híjole, es un tema bien amplio, hay Sí, nos muchísimo por quedamos, hay comentar, muchísimo, muchísimo. pero yo lo he disfrutado mucho, realmente el Yo haber también. Muchas podido gracias. compartir un poquito desde nuestra experiencia y nuestro corazón para nuestros radioescuchas. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Muchas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo, Los hijos. Y recuerden, seguirnos en nuestras plataformas para mantenerse al día con contenido valioso y transformador. Nos pueden encontrar en Spotify, en nuestro podcast Palabras que Transforman, para escuchar nuestros episodios más recientes. Y también en nuestro nuevo canal de YouTube para ver nuestros videos y nuestra nueva cuenta de Instagram, @Palabras que Transforman Podcast, para seguir conectados. Nos vemos en la próxima sesión.